estamos en Números capítulo 21. Estamos viendo cosas muy interesantes en este libro y hoy vamos a ver algo que es bastante famoso, por decirlo de alguna manera, en la Biblia. Ok, pero antes de entrar en materia, en el tema que queremos exponer un poquito más, vamos a estar viendo un pequeño panorama de todo el capítulo. ¿Ok? Y fíjense ustedes que en los primeros tres versículos el pueblo es atacado, toman prisionero de ellos y ellos hacen un voto. Ellos hacen un voto y en el versículo 2 dice, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y bueno, Dios le escucha, los entrega y ellos destruyen esas ciudades y llamaron Orma ese sitio. Es como su primer triunfo militar, esto. Estamos viendo una transición de un pueblo peregrino a un pueblo que se está convirtiendo en militar, ¿ok? Luego, luego viene lo que es la parte de la serpiente de bronce, ¿ok? Del capítulo es lo que vamos a profundizar hoy. Eh, y bueno. Dios les castiga por la queja, por la murmuración y la queja. Versículo 10 al 20, eh, hay un canto, ¿ok? Es el viaje y el primer canto que aparece en el capítulo. Y se menciona el pozo milagroso, ¿ok? Él le dice que Dios le dice, miren, reúnan al pueblo, yo les voy a dar agua. Y les da agua, ellos cantan en manera de gratitud. Luego viene la victoria sobre Sehón, un rey amorreo, en el versículo 21 al 32, ellos les dicen, mira, por favor, danos eh, un espacio, nosotros queremos pasar por el camino real, no pasaremos a ninguna viña, no tomaremos agua, solo queremos pasar por el camino real. El camino real en las ciudades antiguas o en los pueblos era como la avenida principal y normalmente no había sembradíos en esa vía, sino casas y quizás los palacios o los centros de gobierno de ese pueblo o ciudad. Y ellos le dicen, mira, nosotros vamos a pasar por el sitio donde no vayamos a tomar nada. Y bueno, él les dice que no, los ataca y bueno, Israel los derrota y toma sus ciudades. Ya vemos que aquí no destruyen las ciudades. Y es como la primera gran porción de tierra que ellos conquistan al oeste del Jordán, que sería lo que más adelante se conoce como la tierra de Rubén y Gad, y aún más adelante como la Decápolis en tiempo de Jesús. Y al final, victoria sobre Og, rey de Basán, versículos 33 al 35, eh, se dice de este rey que su cama era de 4 metros de largo, y era inmenso. Y Dios le dice, mire, no le temas, porque yo lo he entregado. Yo lo he entregado y entonces Israel lo toma y lo vence. Ahora, lo que quiero que compartamos un poquito más o profundicemos es acerca de la serpiente de bronce. Vamos a leer los poquitos versículos y vemos algunas cosas. Dice, después de haber eh, derrotado a Arad, después de haber derrotado a Arad y haber destruido las ciudades, después partieron de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Recuerden que ellos pasan el Mar Rojo cuando salen de Egipto y ellos están recordando el sitio más o menos por donde pasaron y comienzan a desanimarse. Y nuevamente es lo mismo, el mismo discurso. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ya aquí es donde está el problema. Gustavo nos enseñaba la semana pasada que la queja y la murmuración es cuando pasa por decirlo, en horizontal con la persona que tienes a un lado. Distinto es cuando tú confiesas o pides y hablas con Dios de manera vertical, es distinto la cuestión. Entonces ellos comienzan a hablar y a desanimar a los demás. Siempre ese tipo de cosas comienzan con dos o tres personas y eso se esparce rápido, porque vas caminando, están cansados, no hay agua. Y bueno, estamos fastidiados de este pan tan liviano. ¿Y quién les da el pan? ¿Quién les da el maná? Eso se los da Dios. Al final estamos fastidiados de estar sirviendo a Dios en este desierto. Entonces Jehová envió de entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Fíjense que ellos no hablaron directamente en la queja. Él dice, nos hiciste salir de Egipto, estamos muriendo en el desierto, no hay pan ni agua y ya estamos fastidiados del pan tan liviano. Pero nuevamente, el que les da el pan y el que les ha dado agua de manera milagrosa antes es Jehová, es Dios. Y al final entienden, mira, hemos pecado contra Jehová porque hablamos contra él y porque hablamos contra ti. Entonces, cuando hablamos mal de un hermano, hablamos también mal del que nos da ese hermano, de Dios. Ruega, ruega. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Nuevamente Moisés intercediendo. Por eso Moisés para los judíos era tan especial y lo vemos cuando confrontan a Jesús. Entonces tú dices que eres mayor que Moisés. Él intercedía por nosotros. Él salvó muchas veces al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y muera a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, fíjense ustedes. Ellos vienen de vencer a este rey, ¿ok? A este rey y habían hecho un voto, habían hecho un voto. Pero al tener que dar una vuelta como que innecesaria para sus mentes por un camino largo, ellos se impacientan. Y eso no es muy distinto a veces a nosotros. A veces queremos el camino corto, las cosas de inmediato. Y lastimosamente, pues Dios es el dueño de todo lo que nos acontece a nosotros. Ok, hay cosas que sí, que nosotros por nuestras decisiones creamos circunstancias que nos llevan a ciertos desenlaces. Ok, tenemos en cuenta eso. Dios quiere formar nuestro carácter. Hay cosas que nos llegan. Ok, entonces, cuando ellos desprecian el maná, cuando ellos desprecian incluso a Moisés, es despreciar el don de Dios, es un regalo que Él les da. ¿Ok? Y Dios también les da a Moisés como un regalo. Él es quien está ahí y Él es como que siempre está intercediendo. ¿Ok? Olvidan nuevamente la liberación de Egipto, cómo fue. Dios se encargó de enseñarles a través de las plagas de cada una que Él es mayor que cualquier deidad creada por el hombre. Pasan el Mar Rojo, pasan todas estas cosas que hemos estudiado, que hemos visto. Les da agua de la roca, les hace llover el maná para que hagan sus panes, sus cosas. Siempre les está dando provisiones, las codornices, y lo olvidan. ¿Cuántas veces Dios no nos va dando tanto y lo olvidamos? Y ponen a prueba a Dios con su lengua. ¿Ok?
manda la serpiente. ¿Y cuál es la solución? Dios no quita las serpientes, Él no las quita, Él las pudo haber quitado, Él las pudo haber quitado. Él dice, haz la serpiente, ponla en un asta y cualquiera que la mire va a vivir. Las serpientes siguen allí, las serpientes siguen allí. Igual, nosotros a veces estamos rodeados por tantas cosas y nos olvidamos de mirar, ¿ok? Y vamos a ver, sabemos que es una tipología, una sombra de Jesús, esta serpiente. En Juan 3 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que mirar, hay que mirar. Nos vemos abrumados por tantas cosas y olvidamos nuestra liberación, la provisión, olvidamos a Jesús. Y así como la serpiente fue hecha de bronce y es un metal que soporta el fuego, que le dio forma y todo eso, para poder ser una serpiente, tuvieron que fundir el bronce. Jesús también soportó cosas por nosotros, sobre todo el juicio de Dios que lo aplastó y nuestros pecados hicieron todas estas cosas. Tenía forma de serpiente, la salvación en el desierto. En muchas culturas, la serpiente, e incluso en la judía, es una maldición, es un símbolo de maldición y pecado, por lo que pasó en Génesis 3. Y 2 Corintios 5:21 nos dice que Jesús fue hecho pecado. ¿Ok? Colocan la serpiente sobre un asta y recuerden, el que es colgado sobre un madero es maldito. Igual Jesús es maldición. Gálatas 3:13 nos dice que, bueno, él se hizo maldición porque cualquiera que fuere colgado de un madero es maldito. El que era mordido miraba, el que era mordido por una serpiente miraba la serpiente de bronce y vivía. El creyente mira a Cristo y vive. ¿Ok? No servía, no servía para una mordedura futura, ya que pasará todo esto. Incluso el pueblo no entendió esto y guardó la serpiente por allá hasta que un rey vino y la destruyó. Así como el evento de la serpiente de bronce con las serpientes de fuego fue en ese momento, pues, Cristo murió una sola vez por todas. Cristo no va a estar todos los días muriendo por nosotros. Sin embargo, por allá Hebreos dice que cada vez que nosotros pecamos deliberadamente, es como que agarramos a Jesús y lo volvemos a clavar. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de esto? Que nosotros somos quienes debemos controlar nuestra lengua, nuestros pensamientos, estas cosas que llevan a veces a la ira de Dios. Sí, tenemos un intercesor, Cristo. Tenemos alguien que soporta toda esta ira, Cristo. Pero sería muy irresponsable de parte de nosotros tener este tipo de actitudes. Y más cuando esta actitud contamina el ambiente donde no, donde yo me desenvuelvo. Llámese familia, barrio, la iglesia, por supuesto, que es donde más hacemos vida y donde más podemos aplicar eh, cosas bíblicas a nuestras vidas y a la vida de nuestros semejantes, pues nosotros debemos dejar la murmuración y la queja, ¿ok? El problema, las aplicaciones de hoy, el problema, así como las serpientes no fueron quitadas de una vez, no es quitado Dios no lo quita. Él permite que nosotros vivamos en medio del problema, porque quizás yo no murmuro, pero voy con alguien que sí lo hace. Voy con alguien que siempre se queja. Y de una u otra manera eso va a ir afectándome. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues, mirar la cruz, mirar a Jesús. Debemos siempre tener nuestra mirada allí. La mirada que nosotros hacemos es de fe. No es para sentir algo,
no es para hacer algo como tal. La fe de que Jesús, su modelo de vida, sus enseñanzas van a estar sanando mi interior. Tanto cuando yo soy el agente que esparce la queja, como quizás ando con alguien que se queja todo el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos entender que siempre, siempre, en cualquier circunstancia, miremos a la cruz. Quizás no es solo una queja, ¿ok? Porque el pecado aquí en el texto es la queja. Alguna circunstancia sobrevenida, algún accidente, la pérdida de un familiar, cosas que pasan. Hay tantas personas que han perdido sus casas por las lluvias en tantos estados. Hay que mirar la cruz. Hay que mirar la cruz con fe de que ese Dios que se dedicó a sanarnos, a venir, a entendernos como, y a enseñarnos como hombre, pues nos salva y nos da las provisiones. ¿Ok? Lo que Dios usa para sanar parece un absurdo. A veces Dios usa a las personas que tenemos alrededor y de donde menos pensamos viene alguna solución. ¿Ok? Y fíjense que los judíos la predicación de la cruz era un tropezadero. Para los griegos era una locura, pero es poder de Dios. Nosotros predicamos a un Cristo, sí, que murió, pero predicamos un Cristo vivo y que todos nuestros males quedaron en la cruz. No puedes mirar a Cristo y quejarte al mismo tiempo. Y eso es algo que a veces el cristiano hace. No lo puedes hacer. Y el asta hoy la asta es la predicación del Evangelio. En algún lugar, Cristo es levantado visualmente para que mediante la palabra, el testimonio que se anuncie, pues pueda tener a alguien vida eterna si cree en la cruz. Entonces, para finalizar, miren, no hay pecado tan venenoso, no hay mordedura tan profunda, no hay situación tan triste y devastadora que la cruz no pueda cambiar, ¿ok? El pueblo no mereció otra oportunidad, pero Dios se la da. Dios se la da. ¿A través de quién? A través de Moisés. Igual para hoy. Igual para hoy. Nosotros no merecemos las cosas que Dios nos las da, pero nos las da. No merecemos la salvación que tenemos, pero la tenemos. ¿Y es a través de quién? Es a través de Jesús. Entonces, mis hermanos, que nuestra vida sea más bien una predicación sincera. ¿Sincera en qué? En expresar, en vivir de una manera libre, y no es libertina, de una manera libre, de una manera feliz, de que, miren, somos pueblo de Dios, somos sus hijos, Él nos provee todos los días. Pasamos por circunstancias muy adversas, es cierto, pero Él está allí siempre. Él siempre está ahí. Él nos salva y nos sustenta. Vamos a orar.